En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo cuarto después de Epifanía y vemos en el Evangelio de hoy el relato de San Mateo, cómo nuestro Señor dormía en medio de la tormenta que parecía que los iba a hacer naufragar, y los apóstoles recurren a Él pidiendo que los salve. Y nuestro Señor al despertar les dice: hombres de poca fe. Ciertamente fe tenían, porque le pide ayuda, que los salve. Y aquí los exégetas, pues como siempre, dicen una cosa y dicen la contraria, y todo se vale, y pues está bien, ¿no? Si lo que quiere uno es sacar una reflexión espiritual, pues no es difícil y sencillo. Lo difícil a veces es comprender el sentido realmente de las Escrituras. Y después sí vienen las cuestiones que podamos deducir de orden moral, espiritual, que nos ayuden. Pero no quedarnos sin la substancia del Evangelio. Y es lo difícil. Bueno. De todos modos, si dormía, como algunos dicen que fingía, ¿qué va a fingir? Y si fingió una vez, 20.000 veces. Y así también fingía la encarnación y aleluya. No. Nuestro Señor no tenía por qué fingir. Si dormía, dormía, y como hombre estaría cansado, y como un niño se duerme en cualquier parte cuando está cansado. Hasta en medio de una tormenta. Otros que si la tormenta fue creada o era natural, bueno, poco importan esos detalles. A veces nos vamos por las ramas porque hay que explicar algo y nos ponemos cositeros con el Evangelio y no vamos al fondo. Bueno. ¿Y por qué nuestro Señor entonces les responde: hombres de poca fe? Algunos exégetas dicen que, bueno, creían que se iban a naufragar y un poco desesperadamente pues le pedían que los ayude. Otros que sí tenían algo de fe, evidentemente, como ya dije, pero no creía que pudiera salvarlos. De todas formas, si yo estoy con Dios en una barca, en un avión o donde sea, a miedo a qué le voy a tener. O sea que la cosa más bien iba por ahí. ¿Cómo estando con Dios, dormido o no dormido, como hombre, porque como Dios no duerme, nuestro Señor estaba bien despierto, como dicen también algunos exégetas. Era como hombre, pero poco importa si es el dueño de los cielos, de la tierra y de los mares. Pero entonces algo faltaba para que su fe fuera poca, como se lo reprocha a nuestro Señor. Y yo creo que ahí está la gran lección. Ante el peligro, y de la barca que simboliza la iglesia, entonces el peligro, como hijos de la iglesia, con los avatares de las olas del mar, en este mundo, el hombre de fe no tiene por qué temer. Así de sencillo y de claro.
porque estamos en la iglesia de Cristo. Y que esté durmiendo en el cielo, o esté en el cielo, o donde se le dé la gana, porque veamos la iglesia zozobrar, hundirse, naufragar, y con ella nosotros adentro. Si tenemos fe, no tenemos por qué temer, ni a la muerte, ni menos morir por la fe. Entonces ahí donde se ve el porqué del reproche de la respuesta de nuestro Señor, hombres de poca fe. Y para dejarnos una lección, una moraleja a todos nosotros. Porque el que tiene fe, ni a la muerte le tiene fe, y menos morir por la fe, exponerse por la fe. Y el que no teme morir por la fe ni exponerse por la fe, menos le va a importar por dinero, por honores, por prestigio, por ambiciones. Entonces creo yo ahí que está bien justificado y visto lo que pasaba. Y como de hecho les pasó a los apóstoles con una simple tormenta, nos va a pasar a todos en este mundo, como fieles y como hombres de iglesia, en medio de la tormenta de este mundo cuyo príncipe es Satanás y está al acecho. Entonces así vemos cómo, si realmente tenemos la fe sólida, no tenemos miedo. Ni hoy en esta época plenamente apocalíptica. Ni menos miedo a esta hecatombe producida oficialmente y públicamente con Vaticano II y todo lo que de ahí se sigue. Los hombres de poca fe que la provocaron y los hombres de poca fe que la continúan, y incluso los hombres de poca fe tradicionalistas que no combaten como debieran de combatir, como le pasa, por ejemplo, a la fraternidad. Se les fue el brío primigenio y ya tiemblan por excomuniones cuando antes no. Es más, pedían la excomunión estúpidamente, pero esa estupidez se le ocurría al padre Smithberger, y ahora en qué anda cuando era superior. Y hágannos también a nosotros partícipes. Idiota. O él no se sentía ya excomulgado si lo excomulgaban a Monseñor Lefebvre de Castromayer y a los 4 obispos que consagraron. ¿Y a dónde quedó esa bravuconería estúpida del germánico, medio asiático porque tiene cara de cosaco para ser alemán? Pero bueno, ¿a dónde quedó? ¿A dónde quedó todos los que firmaron juntamente conmigo? Porque yo estaba ahí. En nada. Hombres de poca fe. De los tradicionalistas, acomodados, línea media o como quieran. Hombres de poca fe.
tiene miedo de enfrentar al mundo, la herejía, la falsa jerarquía, constituida ilegalmente promulgada, pero de pura fantochería. Porque hasta para que nos diéramos cuenta nos vinieron a poner a un argentino porteño de caballito, che, para ver si te das cuenta. Perdónenme. Pero no hay más vanidoso que un porteño. Y si lo quieren ver en su expresión caricaturesca, léanse Patoruzú, que no sé si existirá ahora en la Argentina, del engreidito porteñito. Lamento. No digo que todos los argentinos sean así, pero saben muy bien lo que caracteriza al porteño y sus defectos. Tendrán cualidades, pero si priman los defectos, ahí tenemos a Patoruzú. Por eso un día dije, y pobre Monseñor de Galarreta, porque que venía a ser como Patoruzú con Mitra. Y bueno, y ahora lo repito, bueno, me duele un poco porque lo llegué a estimar, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero después no dan la cara, tienen miedo a ser los parias, los execrables, la cloaca de este mundo, pero ya lo sabemos, ya nos los habían dicho las Escrituras. Seremos peor que las horduras, que los excrementos. Esa es la humillación del verdadero fiel, y más en este legalismo tecnócrata y satanocrático, del cual la pandemia esta creada y abusada es parte del plancito. No hay que tener mucha inteligencia para darse cuenta. Pues bien, entonces, nos queda a lo largo de la historia una gran lección con esto de poca fe que les dijo a sus apóstoles, y de una gran lección especialísima para todos nosotros en esta época de hoy, de que vemos que a la iglesia, ¿qué le queda si ya el anticristo está entronizado en Roma, como lo dijo Nuestra Señora en la Salet? Así de claro y así de sencillo. Pero al anticristo no es como yo me lo imagine, como tampoco el diablo, como se lo imagina un niño de catecismo, con pezuñas, tridente, todo de rojo y cachitos, porque no lo voy a ver nunca así, porque no es así. Es una imagen que puede servir y nada más. Y el anticristo en su doble versión y beta, bestia del mar y de la tierra, y la de la tierra con nombre propio de pseudoprofeta, el otro con el nombre en general, anticristo. Pero ¿quién ha puesto más el acento en el pseudoprofeta anticristo de orden religioso que el político? Porque la tendencia nuestra es a politizar todo. En vez de subordinar la política al orden religioso y sobrenatural, subordinamos la religión y la exégesis y el evangelio a nuestra concepción política, al revés.
Y así estamos todo el día pendientes de la tercera o quinta guerra mundial. O del idiota que sale en la Yunay o en la Rusia. Si Putin o Putano, Chichán o Calzatrán. Y todos se chupan el dedo. Porque aquí lo que hay que tener es fe. Y fe sólida. Y bajo la fe sólida, juzgar las cosas. Clasificarlas. Y saber quién es quién. Y ese es el desmadre que hay. Con tanto curita tradicionalista, sí, dicen la misa. Pero cada uno es Hitler en su capilla. Porque gobiernan como un nazi. O me haces caso o te vas al infierno. O obedeces o no te doy la comunión. En eso está la fraternidad y todos los curitas capillistas. Yo no estoy ahí metido. Yo a nadie le digo venga aquí o vaya allá. Le trato de explicar y que vea. Y si no ve, que allá se friegue con su inteligencia. Se acabó. Pero lo que falta es fe. ¿Pero cómo van a tener fe? Si no se predica. Si no se da doctrina. Si no le damos principios a los fieles. Porque no lo tenemos ni como sacerdotes. Entonces vemos cuán actual está este reproche, que nos los debemos de aplicar a nosotros mismos, hasta a mí mismo. Y eso que soy valiente, y uno de los más valientes. Porque yo invito a ver quién ha dicho todo lo que yo he dicho. Y de clara y plena voz. Porque las cosas como son. Y hablando claro y en oro. Y no a medias. Lamento. Esa es la verdad y la humildad. Lo que pasa es que se nos predica una falsa humildad. Una humildad de carita de monjo o de monja bigotuda. Mirando para abajo y con la carita torcida. Y si es medio mariconcito, más santito y humilde es. Pues no. La verdadera humildad está en la verdad y en el amor a la verdad. Y nace de esa humildad metafísica, intrínseca al ser participado, que recibimos todo de Dios, que sin Dios no somos nada, ni un soplo, que hasta el aire es algo. Entonces, esa es la verdadera humildad, de la que muy poco se habla, y yo le doy el nombre de metafísica, porque es la que me da la verdadera realidad de mi ser y de mi existencia, que no soy nada, absolutamente nada, si Dios no me da el ser, el subsistir y el existir. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que en Dios vivimos
nos movemos y somos o subsistimos. Entonces, eso es lo que fundamenta la verdadera humildad. Y por eso San Benito hacía de esa virtud el camino o la escalera para llegar a la santidad. Pero ¿en qué se reposa? ¿En qué se fundamenta y basa? En que mi ser me lo da Dios. Sin Dios, ni yo ni el universo sería nada. Y no como el estúpido ateo resentido de Hawking, que por eso lo potencializaron tanto, porque no era ni tan inteligente ni tan físico. Es puro cuento chino de una física magnificada en una astrofísica que se inventó. Pero claro, ahí no hace falta Dios. Habrá que ser imbécil e idiota. Y nos los ponen como la luminaria. Espero que se haya convertido y salvado en su último segundo de suspiro y de vida, porque Dios no le niega la gracia a nadie para salvarse. Pero que nos sigan potenciando la estupidez bajo la pseudociencia es inadmisible. Y paro aquí, no sigo dando ejemplos, porque toda la cuestión del evolucionismo entra también ahí. Toda la cuestión de que qué es la energía y las cuerdas y los quarks también entran ahí. Porque ahora ni quarks tenemos, partículas subatómicas, sino realidades unidimensionales como las cuerdas. Estupidez, pero para brutos o imbéciles. Eso no hacen física, ni astrofísica, lo que hacen es literatura barata para idiotas. Lo lamento. Y si no, que se me pare cualquiera. Incluso el astrofísico argentino, que es el gran especialista de la teoría de cuerdas, y no sabe dónde está parado, y dice que es católico. Pues hay que ponerlo en su puesto. Pues bien, entonces, si yo no tengo esa percepción íntima de la realidad, que no soy nada, si Dios no me da el ser y el subsistir, y por eso existo. Y no solamente a mí, sino a una rata o hasta un perro, gato o virus. No existe, ni poco ni mucho. Entonces, así, teniendo esa percepción de esa realidad de lo que somos, podemos adquirir la santidad a través de esa humildad que nos mostraba San Benito. Pero no está en la forma, en el exterior, ni en la obediencia estúpida, ni en no decirle al bruto erudito que quiere mangonear la ciencia o la teología o lo que fuera.
Y así nadie mandó a callar en el Vaticano II a Pablo VI. Mire su santidad, usted no puede decir eso como papa. No es solamente que si lo dice, es que si lo permite, usted está rayando en la herejía. Usted no puede, por muy papa e infalible que sea. Así que ajústese el cinturón. Monseñor Lefebvre hizo lo que pudo y de Castromayer y se quedaron solos. Pero en conjunto faltó fe, poca fe, y sigue faltando la fe. Entonces vemos cómo esa fe se compagina con esa humildad metafísica que me dice lo que ya Santo Tomás me dice: Dios es el ser por esencia, por sí mismo subsistente. Todo lo demás es por participación. Así de sencillo. Somos seres, pero no somos el ser. No somos la plenitud de ser. Por eso somos seres creados. Cada uno con su naturaleza, de perro, de gato o de virus, o de ameba o lo que fuera. O un ser espiritual como el hombre, alma espiritual, o el ángel que no tiene materia. Pero siguen siendo seres participados, que no tienen la plenitud de ser. Que eso es lo que es ser participado, no una parte, ni un pedacito, sino que no lo tiene de modo pleno aquella perfección que tiene. Y la perfección de las perfecciones en el orbe, en el cosmos, en la creación, es la subsistencia. El subsistir, perfección máxima, que la mal llamada escuela atomista no pudo desentrañar ni comprender con Cayetano Ibáñez y todos los que le siguen. Porque sin el subsistir, ninguna naturaleza, de la más ínfima hasta la humana y la angélica, no es. Y al no ser, no puede existir. Y para alargarla, aunque brevemente, hasta el existir lo confunden con el subsistir, y a eso le llamamos aristotélico tomista. Es que estamos nadando en la estupidez, aún en el campo filosófico. Y eso se transmite a los teólogos. Por eso los seminaristas son tan burros y tan brutos. Pero es que hasta ni para ver esto les da el caletre la cabeza. Entonces no nos quejemos. Entonces retomemos. Vivimos, nos movemos y somos o subsistimos gracias a Dios. Y ninguna ciencia, ni la de Hawking, puede negarlo. Ni la de las cuerdas, ni la de la chichalandia. Entonces podremos ser orgullosos, vanidosos, pero si tenemos esa humildad metafísica radical, en la que me doy cuenta que soy nada, sin el
ser y el subsistir que me hace existir y que me da Dios, entonces es que no puedo ser orgulloso. Y eso es lo que nos falta. Y si tenemos eso y caemos en el orgullo, fácilmente podemos retomarlo. Y así tampoco absolutizar nuestro yo, nuestro ego. Yo soy el que sé. No, un simple servidor que trata de iluminar con la verdad a los demás. Y eso es lo que hacen los ángeles en el cielo. El ángel superior ilumina al inferior y ese hasta el último, en una jerarquía vertical. Porque no hay dos ángeles iguales, ni en el mismo nivel, uno abajo o arriba del otro. Esa es la jerarquía angélica, de orden intelectual. Y de acuerdo al grado de intelecto tienen la gracia. En nosotros no es así. Pero bueno, de todos modos, si vemos estas cosas, podremos entonces dejar de ser hombres de tan poca fe y de realmente tender a la verdadera humildad y no a la afeminada humildad que ha hecho de la religión cosas de viejas babosas y chismosas. Y la religión algo que nutre, que ilumina el alma y el intelecto y nos da la riqueza. Y así poder, con la revelación, iluminarnos más en Dios, y para Dios y por Dios. Y dejar de rebuznar como esos ateos imbéciles, degenerados mentales. Porque yo no puedo impugnar, dada la condición de la limitación humana, para negar la existencia de Dios. Hay que ser muy animal. Ni los paganos, porque los paganos no eran ateos. Creían en un Dios falso, pero creían. Pero el ateo anula el concepto de Dios y termina erigiéndose en Dios cuando es un imbécil. Que no sé qué pasa cuando va al baño porque no defeca oro. Y a ver si prueba un poquito y a ver si se da cuenta. Porque para algo también sirve. Perdónenme los ejemplos, pero es que hay que aterrizar. Entonces, mis estimados hermanos, que esto nos ayude. Y que la única solución es cuando ya no haya más solución. Señor, sálvanos. La iglesia se está hundiendo y se está hundiendo. Pero si yo creo que estoy en la verdadera iglesia de Dios y no en la falsa contraiglesia sinagoga de Satanás, no tengo que temer. Porque en el peor de los casos me hundiré como un submarino con Dios que está en la barca, con nuestro Señor, y después me hará flotar de nuevo. O por lo menos resucitado en el cielo o donde sea. Entonces, por eso no hay que claudicar en la fe.
que nuestra entrega sea total. Porque si tenemos presente esa humildad metafísica, que no somos nada por nosotros mismos, sino por Dios, y que eso es el orgullo, atribuirse así la propia excelencia, la propia subsistencia, entonces le tengo que dar mi ser a Dios. Ni poco ni mucho, plenamente, totalmente, porque todo es por Él, todo lo que soy. Es sencillo y fácil. Otra cosa es que no se nos haya hecho ver. Pero bueno, espero que algo haya podido hacerme entender y que esto nos consolide como hombres firmes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.